Buenas noches, hermanos. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Señor Dios, Padre amado, gracias te damos, Padre, por estar reunidos otra vez acá, por esta libertad de culto que tenemos todavía, Señor, y estamos disfrutando la plenitud. Gracias, Padre. Así también queremos dedicarte este momento, Señor, en el cual vamos a escudriñar una porción de tu palabra. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que, Señor, lo que aquí se diga, pues sencillamente es porque tú así has querido y que llegue a cada uno de los corazones de los hermanos, incluyendo el mío propio, Señor, para que sea fijado y podamos vivir con ello y ponerlo por obra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ir de inmediato al verso 8. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Yo he querido titular esta noche este pequeño estudio como evidenciando el cambio, y van a ver cómo al final vamos a entender de por qué este título, evidenciando el cambio. Cuando nosotros ingresamos a un club social, llámese, bueno, aquí hay muchísimos, ¿verdad? Ustedes saben, puede ser deportivo también. Tenemos que inmediatamente sujetarnos a una serie de reglamentos que tiene esa institución. Y nosotros sabemos que debemos de cumplirla todos para que no hayan excesos, ni contratiempos, ni inconductas por parte de algunos. O sea que todos se adaptan a cumplir los mismos reglamentos. En la iglesia hay algo semejante, pero no igual. Los creyentes estamos regidos por habernos sometido a la palabra de Dios, pero no como si fuese un reglamento en nuestras vidas, sino por algo que pudiese decirse que es algo interno, no por un reglamento externo que va a controlar nuestra vida, sino por algo que está dentro de nosotros y debe controlar nuestras acciones. Lo que en verdad sucede cuando alguien se ha convertido y pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que al ser la persona transformada, convertida, vuelta a nacer, la dotación de Dios, el aprovechamiento que Dios le da a esa persona, a esa nueva creación en Jesucristo, le ayuda a regular todas sus acciones y su buen proceder. Es el Señor que pone en nosotros el bien hacer. Vamos a estudiar estos 5 versículos que acabamos de leer para entender un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Lo primero, que esta carta de Pedro es hermosísima. ¿Por qué? Porque es una carta que fue dirigida a un grupo de creyentes en el Asia Menor, o sea, lo que era Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. Y llevaba la finalidad de alentarles y al mismo tiempo instruirles a las diferentes iglesias de cómo debía ser el comportamiento de cada uno de los cristianos una vez que son nuevas criaturas, claro está, con relación a las demás personas que les rodeaban. Y nosotros vemos
que en realidad es un verdadero manual de conducta cristiana. Abarca muchísimos tópicos en el trato a los semejantes. Y nosotros podemos perfectamente apreciar en Pedro, en la primera de Pedro, claro está, en el capítulo 2, del 13 al 17 se instruye al cristiano como ciudadano. Se le dice que debe ser un ejemplo de civismo entre la población y de cómo debía de relacionarse con quienes eran las autoridades o los gobernantes. En ningún momento Pedro escribe como que el creyente es algún tipo de ser extraterrestre sin ningún tipo de relación con la sociedad y con las autoridades. Ciertamente nuestra nacionalidad no es de este mundo, cierto, pero estamos en este mundo y debemos cumplir con las reglamentaciones de este mundo, siempre y cuando no vayan en contra de Dios. El que un cristiano se someta cívicamente, por ejemplo, a saludar la bandera, no es una ofensa a Dios. O el que hayan cristianos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un país, no es una ofensa para Dios. Ustedes saben que yo soy militar. No ofendo a Dios con eso. Al revés, yo predico al Señor en las filas del ejército de mi país. En segunda, la segunda parte que nosotros vemos es que también en otra parte, lo que es del 18 al 25, se instruye a aquellos cristianos que estaban sometidos a una autoridad superior o que eran siervos. Y se les dice cómo debían guardar una conducta propia de aquel que era una persona renacida, convertida, un hijo de Dios, frente a sus patronos o a sus superiores. Más adelante, ya en el capítulo 3 del 1 al 6, el apóstol esta vez se dirige a enseñarle a las esposas, miren qué interesante, a enseñarle a las esposas creyentes acerca del comportamiento que debían tener en su matrimonio y de cómo hacer para ganar las almas de sus maridos inconversos para Cristo. Además de otros tópicos también de manera de ser en cuanto a su relación correcta con los otros. Más adelante en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3, entonces Pedro aconseja a los esposos creyentes a ser amorosos y dedicados con sus esposas. Y más aún, les muestra una manera también para aprender a convivir sabiamente con sus esposas. Como vemos hasta ahora, Pedro, mediante esta carta, va instruyendo paulatinamente y en ciertos segmentos al creyente en el orden en cuanto a la manera de que los cristianos debían relacionarse con las personas, con los semejantes que estaban a nuestro alrededor, o sea, con otras personas, ya sean gobernantes, sociedad, autoridades, patronos, esposos, esposas, todos aquellos que nos rodean. Bien, pero a partir del verso 8, que fue lo que nosotros leímos ahorita, la enseñanza de Pedro en cuanto a la conducta y el relacionarnos con otros ya va dirigida de otra manera. Va dirigida a la relación que tiene el creyente con los demás miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, como miembros todos de un mismo cuerpo. Y esto solamente se logra si el cristiano toma mano del depósito que Dios ha dejado en el interior de cada uno de nosotros, una vez que confesáramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El creyente, a partir del momento en que confiesa su fe a Cristo, como les digo, está dotado de la ayuda del Espíritu Santo de Dios y compelido a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero también tiene que conformar en sí mismo el carácter de Cristo. Leamos nuevamente. Vamos al versículo 8 y dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. Pedro concluye de esta forma la instrucción que ya había estado trayendo desde 2 capítulos antes acerca de la manera de relacionarse el cristiano con los demás, pero ahora se refiere tan solo
a los que compartimos una misma fe en nuestro Señor Jesucristo. A todos nosotros en particular, quienes somos llamados a la unidad en Cristo. Pero a una unidad muy especial, porque dice que seamos todos de un mismo sentir, a sentir lo mismo. Es curioso interesante también que si nosotros vemos a Pablo guiado por el mismo Espíritu, que estaba guiado también Pedro, pues le escribe a los corintios algo muy semejante, o mejor dicho, yo creo que es lo mismo. Veamos, a ver, 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, una misma mente y un mismo parecer equivale a ¿qué? A sentir lo mismo. Una mente y un parecer es un mismo sentimiento en todos nosotros. Y dice que estéis perfectamente unidos. Y esa unidad solo se consigue a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros decimos que sí, que la iglesia debe estar y puede estar unida? Porque nosotros como iglesia compartimos más vínculos que cualquier otro ser que nosotros tengamos en el mundo. Ustedes pueden decir, bueno, yo comparto una relación afectiva con un amigo, una amiga, sí. Y yo comparto mi ADN o algo consanguíneo porque tengo un hijo, una hija. Sí, ciertamente. Pero vamos a comparar a ver qué compartimos en la iglesia. Y vamos a darnos cuenta si podemos ser todos de un mismo sentir. Efesios 4:1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora pongo la atención en el 4, Efesios 4:4, y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos, oigan bien, cuántos vínculos no tenemos ahí que estamos compartiendo? Pudieron contarlos, ¿verdad? Pero no hace falta contarlos, Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¡Wow! Hermanos, ¿ustedes sabían que compartíamos tantas cosas juntos? ¿Verdad que sí, Mari? Pues miren qué bien. Entonces, vuelvo y le digo, si los seres humanos nos sentimos comprometidos y ligados con otra persona por tan solo existir a veces un vínculo afectivo o consanguíneo, pues mucho más lo estaremos todos los creyentes compartiendo todas las cosas aquí descritas por Pablo. Y como consecuencia de tener todas estas cosas en común, hay otras derivaciones todavía también muy interesantes y vamos a verlas. Porque en ese mismo tenor fue que el apóstol Pedro exhorta y escribe, nos llama a todos a ¿qué? A tener las características del nuevo hombre en Cristo. Luego de que nos llama a la unidad, de que tengamos un mismo sentir. Y vamos a poder distinguir rápidamente 5 rasgos de la personalidad a la cual estamos todos llamados a tener. 5 rasgos. Y todos ellos van a proceder de nuestro interior, del interior de la persona, pero de la persona que auténticamente ha nacido de nuevo, no de cualquier persona. El primero que nosotros vimos es un mismo sentir, como dijimos, y es tener que una mente en común, tener los mismos pensamientos referentes a Dios, sobre cómo deben ser las cosas, de cómo debemos actuar en cada situación, que no haya división entre nosotros, que podamos emitir juicios idénticos.
ya que sentimos lo mismo por la fe, por la iglesia, por los hermanos. Inclusive sentimos igual preocupación por las almas que se pierden. Todo eso nos debe mover a nosotros a que lleguemos no a acuerdos, sino a una sola finalidad cada vez que busquemos algo que hacer. Si es que en realidad somos de un mismo sentir. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias. A mí me gusta la naranja, pero no me gusta el limoncillo. Y así a cada quien le gusta una cosa diferente, es lo que quiero decir. Cada quien tiene sus propias apetencias. Y eso no tiene que ver porque cada quien es un producto de las propias circunstancias que ha tenido en todo su desarrollo de vida. Pero en cuanto a la iglesia, todos tenemos una misma experiencia. Un mismo Padre, un mismo bautismo, un mismo Señor Jesucristo. Lo leímos. O sea que el que nosotros tengamos un mismo sentimiento debe ser algo de verdad, muy normal y común, ya que tenemos tantas cosas que estamos compartiendo. El segundo rasgo es que seamos compasivos. Y significa eso, que nos identifiquemos con el dolor ajeno, el dolor del hermano, la preocupación del hermano. Que seamos comprensivos con los demás. Que no haya en nosotros rastro de indiferencia alguna. Que sintamos lo que el otro siente a fin de nosotros ser sensibles a su causa y poder identificarnos con él. El que es compasivo procura ayudar al hermano necesitado y lo hace con entrega y con verdadera dedicación, aún a costa de sacrificios personales. Y la compasión, si ustedes recuerdan, es un carácter distintivo de Cristo y de sus discípulos. Se supone que todos debemos sentir compasión, por lo que la falta de compasión en un creyente entonces sería completamente inadmisible. No se puede decir que uno es creyente y que no tenga compasión. No cabe, no puede ser. Lo tercero que vemos es que dice, amándoos fraternalmente. O sea, tenemos un mismo sentir, que seamos compasivos, y ahora dice, amándoos fraternalmente. Y esto se refiere al trato de ese amor como familia. Y claro que lo somos, más que familia. Compartimos demasiado. Pero lo más importante que compartimos es un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu en cada uno de nosotros. ¡Wow! Somos más que familia. Por eso dice, amándoos fraternalmente. Y ese debe ser, de verdad, otro distintivo a todos los que son seguidores de Cristo. Así como lo fue en la primera iglesia, que se hizo notorio la forma en que ellos se amaban los unos a los otros. Y Pedro con esto lo que está evocando fue lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo. En Juan 13:35, Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. No es una exhortación, no, es un mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea que era que conocerán, los demás se darán cuenta que ustedes son seguidores míos, que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El cristiano se distingue en la forma en que uno y otro se tratan. El amor que debe haber entre nosotros es un amor que aún los de afuera, ¡wow!, tiene que llamarle la atención. No es un amor de un momento, el domingo en la mañana. Es un amor en todo momento, de yo saber cómo te está yendo en la semana, preocuparme por ti, saber cómo vas tú con tus problemas, con tu salud. Todo ese preocuparnos son muestras de amor entre hermanos, amor fraternal. Un mandato
Eso fue lo que Jesucristo hizo. Pero es un mandato que no solamente es así para nosotros, sino es para el exterior, porque da testimonio de nosotros, a los hombres del mundo, al resto de los hombres. Y ¿saben algo? El no hacerlo no es desamor, no, es una desobediencia a Dios. El no hacerlo es pecado, pero para hacerlo tiene que haber un cambio interior, porque eso no es algo que uno pueda obligarse a hacerlo. Yo no me obligo a querer a nadie. Tiene que haber algo en mí que me lleve a dar ese amor a otro, porque se produce en mí. De la misma manera que el Señor me ha amado, ese amor del Señor es el que florece de mí para los demás hermanos. El amor fraternal que aquí se habla es el que nos conduce a ser personas entregadas y sinceras en nuestra manera de relacionarnos con los demás hermanos. Y le voy a decir algo, es una condición sine qua non, o sea, una condición sin la cual no es posible ser cristiano. No es posible ser cristiano. Y esto es ratificado por el mismo apóstol Juan cuando escribe en su primera carta, capítulo 3, verso 14. Y miren bien, a ver, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Miren cómo eso es un detalle, eso es una evidencia de la nueva vida que cada quien de nosotros tiene. Cuando se convierte a Cristo por medio de la fe, dice que esa evidencia nosotros sabemos y distinguimos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y aún agrega y dice más: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y estamos hablando de un amor auténtico y sin fingimiento. No es el amor educado de, no es el amor educado. Es un amor que brota auténticamente de nuestro interior. El cuarto punto dice misericordiosos. La traducción de esta palabra en griego sería sentirse generoso en el vientre, en las entrañas. Alguien más puso por ahí, en las tripas. Oigan eso. Indicando con esto que no es una conducta, sino una actitud que viene de adentro de la persona y le mueve a compadecerse de los demás, de su sufrimiento y de las miserias ajenas. Sale de nosotros, evidencia en nosotros algo, claro que sí. Eso nos mueve a sentir pena por las desgracias que a otros le están pasando. Eso es lo que nos mueve a nosotros a que dijeron necesitan una ayuda por la gente de los hermanos que han perdido, etcétera, sus ajuares en el Ceibo. Y miren cómo se llenó y hoy vuelven otra vez en la salita y aparecieron más cosas. Eso muestra que hay misericordia, que hay amor fraternal, que aquí hay personas que son compasivas. Y el que se hayan juntado tanto y hayan estado de acuerdo significa, gracias a Dios, que también hay un mismo sentir. Amén. Eso a mí me ha dado un sinfín de alegría, de verdad que sí. Y hoy creo que se expresó el pastor Atilo también sintiéndose muy satisfecho. ¿Por qué? Porque son evidencias de ustedes, de lo que hay en el interior de cada uno de ustedes. Y eso es hermoso. Eso de que nosotros podamos identificarnos, sentir pena con el que está en desgracia, y no tan solo sentirla, sino ayudar a remediar. Eso también tiene que ver cuando hay problemas, que debemos ayudar a la reconciliación y al perdón. En eso tiene que estar la misericordia. Cuando nosotros también perdonamos, ahí está actuando la misericordia. El favor de Dios y el perdón de Dios viene ¿por qué? A causa de su misericordia. Porque si fuese por su justicia, pues ya nos hubieran quemado. Y esta actitud, esa, la de la misericordia, es totalmente contraria a conductas de hipocresía, de desamor, de falta de interés, de sensibilidad.
falta de sensibilidad. No, el cristiano nunca puede tener falta de sensibilidad. Jamás. O de interés. No. Y es más que un sentimiento de simpatía. No. Es una práctica diaria. En el cristianismo, la misericordia es uno de los principales atributos de Dios. Oigan bien, ¿de quién? De Dios. Y se manifiesta entonces en nosotros, sus siervos, como amabilidad, asistencia al hermano necesitado y, como les dije ahorita, reconciliación y perdón. Ahí está efectivamente trabajando la misericordia. Por último, y el quinto rasgo de la personalidad que todo auténtico cristiano debe tener, dice amigables, que es lo mismo que decir espíritu humilde. Eso es lo que significa en ese caso, amigable. Y de esto no se está refiriendo a lo que hoy ocurre en muchísimos lugares, que hay personas que llegan y solamente son amigables los domingos durante el culto. No, realmente no es eso. Porque eso no es más que interpretar un papel de siervo y de persona humilde. Interpretar un papel, no es que lo sean. Volvemos a decir entonces que el ser amigable no es tan solo una conducta, y la cual, como les dije, muchos pretenden fingir, sino que es un producto, es una consecuencia. ¿De qué? De lo que hay en nuestro interior. Es la evidencia de que en nuestro ser interior se ha renacido, hemos vuelto a vivir por medio de Jesucristo. Una nueva vida en el Señor, diferente a la que habíamos llevado anteriormente, donde cada quien se rascaba con sus propias uñas. Aquí no. Y si es algo que sale de nuestro interior y se evidencia en el exterior, es porque es auténtico. Y todo aquel creyente que es de esta manera es porque es dependiente de Dios en todos los ámbitos de su vida. Para ser de espíritu humilde es necesariamente, es cuando el creyente anda y cada paso lo hace cumpliendo la voluntad de Dios. Lo hace en su vida personal, lo hace en su vida pública. Eso es lo que produce el espíritu humilde. Cuando estamos cerca de Dios. Esto nos hace ver a nosotros que no debemos sentirnos como que somos más de lo que en realidad somos. Si nosotros en algún momento pues le faltamos a Dios y nos alejamos de su presencia, ya sea en nuestra oración o algo, entonces en ese momento lo que llega a nuestra alma es como que nos sentimos perdidos e indignos. ¿Por qué? Porque nos sentimos ya un poco más alejados de la gracia de Dios. Porque estando delante de la gracia de Dios, nosotros mantenemos la humildad siempre. Nunca el orgullo. No hay peor persona que diga que es cristiano y es orgulloso cuando sabemos que Dios aparta sus ojos de los orgullosos y no oye las oraciones de los orgullosos. Entonces, ¿cómo puede decir que lo es? ¿Cómo puede un cristiano tener una actitud avasallante, como que se lleva el mundo por delante? Yo no lo entiendo. El Señor nos fortalece a nosotros para que soportemos. Y Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo. Él es la fortaleza. Y en una fortaleza yo me cubro. Y hay personas que creen que ellos se hacen fuertes, que ellos son fortaleza y pueden arrancar todo por delante. Esa actitud avasalladora no es humilde. Espíritu humilde es lo que el Señor dice que nosotros debemos tener. Este quinto, junto con los otros cuatro, estos 5 rasgos, deben estar presentes en el carácter de cada creyente como muestra, como evidencia, como prueba de su auténtica conversión. Son interiores, como le dije, en su origen, se desarrollan y son externos en cuanto a su manifestación. Se hacen evidentes, o sea que evidente que se pueden ver, se pueden comprobar. Nadie
oigan bien, nadie es en sí mismo compasivo, con el mismo sentir de los demás, amoroso, fraternal, misericordioso, amigable y de espíritu humilde, solo para sí mismo o en su interior. Nadie puede tener eso escondido, guardado, dormido, sin que todo eso aflore en cada acto de su conducta diaria. No existe el que dice que eso está guardado y dormido dentro de sí. Eso no puede estar dormido. Eso es muy fuerte. Tal cosa no existe. Asimismo, tampoco existe uno que asegure haberse convertido a Cristo y le falten estos 5 rasgos en su nuevo carácter como discípulo de Cristo. El tal no es. No tiene la evidencia. Por esta causa, Pedro quiso todavía ser aún más explícito y ahondó más en el tema cuando continuó diciendo que no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y eso no es más que actuar en consecuencia de ese carácter que tiene el cristiano. Eso es actuando en consecuencia a lo que el Señor te ha dado como provisión una vez que aceptaste a Jesucristo. Y vuelvo y digo, solo lo logra aquel siervo de Dios que posee el Espíritu Santo y el conocimiento de la gracia divina recibida. Sigue el 10 y dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pero ¿cómo empieza? Dice, ¿por qué? Porque razones hay para hacer como manda el Señor. Mejor que esas ni hablar. Pedro nos está dando aquí la causa, el efecto de causa. ¿De qué? Del que siembra. Si deseamos el bien y la paz, ¿provienen de dónde? Del Hijo de Dios. Seamos entonces obedientes, apartándonos del mal y haciendo en el lugar de ello el bien. Y podemos hacerlo. Todos nosotros tenemos las herramientas con qué hacerlo. Estamos equipados debidamente para nosotros procurar hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y el final, el 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Saben lo que es? No faltan las consecuencias. No faltan las consecuencias. Pedro concluye eso, indicándonos que si procedemos conforme al carácter, a los rasgos del carácter de siervos de Cristo que todos debemos tener, cada uno de nosotros, vamos a recibir la bendición de Dios. Y aquí se ajusta perfectamente lo que decía el verso 9 que leímos ahorita, donde dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y recuerden que nada escapa al escrutinio de Dios. El juicio y la recompensa están en su mano. El verso 10 dice que Dios está atento a aquellos que hacen el bien. Él está atento, viendo y escuchando. Sin embargo, Él se oculta o no se da por enterado. Su rostro se oculta de todo aquel que hace el mal, aquel que no obedece por no tener a Cristo. Concluyo diciendo, primero que es bueno aclarar que todo el que ha nacido de nuevo heredará toda esa bendición que provienen de la gracia. Y todos los creyentes hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y en las promesas de Dios, claro. Pero de la misma manera que nosotros leemos en Santiago, que aunque las obras no son las que salvan, claro, sino la fe, pero también sabemos que la fe genuina, la fe verdadera es generadora de buenas obras, las cuales están ahí para que nosotros las hagamos. No es para que estén, es para que nosotros las hagamos. Estamos llamados a realizar en Cristo Jesús todas esas obras buenas. Estamos llamados. Pues de esa misma manera, el ser de un mismo sentir con los hermanos en la fe, compasivos, amorosos, fraternales, misericordiosos, amigables y de espíritu humilde, no son la fuente de la salvación. No, eso no fue lo que nos salvó. Previamente fuimos salvos.
Pero estos sí son el resultado, son el producto, es la evidencia externa del cambio interior que solamente un verdadero creyente puede sufrir por medio de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, por haber obtenido una nueva naturaleza en Cristo. Eso es. Yo le pido a Dios que sí, que todos los hermanos que estamos aquí, aún aquellos que nos están visitando, pues que prontamente se agreguen y seamos aún los que falten, todos de un mismo sentir. Y que con eso estamos siendo agradables a Dios, porque estamos cumpliendo con su voluntad. Que todos podamos tener esos 5 rasgos que tiene el carácter de todo buen siervo de Dios, y que podamos evidenciarlo en cada paso de nuestra vida que demos. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre, tú que iniciaste la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar, Padre. Lo sabemos, por medio de tu Santo Espíritu en cada uno. Permite, Señor, que nosotros sencillamente, pues, seamos humildes cada día más y dejemos que tú ejerzas sobre nosotros tu voluntad. Que cada día nosotros nos hagamos más pequeños, Señor. Y a la medida en que más pequeños seamos nosotros y le permitamos a tu Espíritu actuar en nuestras vidas, entonces vamos a crecer tratando de llegar a la estatura de Cristo. Concédenos, Señor, esta evidencia de los rasgos de la personalidad de todo buen cristiano. Concédenos, Señor, en cada uno de nosotros y que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.